Dios le bendiga y le guarde como de costumbre aquí en su canal Criterio Pentecostal. Le pedimos que se suscriba, que le dé like, que comparta en todas sus redes. Gloria a Dios. Entonces, en esta noche tenemos un tema que es sobre el tema de donde dice la Biblia en Miqueas 7:1 en adelante, que dice específicamente en el versículo 5 y 6, específicamente en el 6, donde dice: cuídate de la que duerme a tu lado. Vamos a ver de qué trata, si es de la carne, como realmente se dice, o si es de la mujer que está hablando. Gloria a Dios. Entonces, veamos nuestras redes sociales a través de los cuales pueden seguirnos. Bueno, mis hermanos, ahí estuvimos, ¿verdad? Nuestras redes sociales. Veamos ahora aquí en la Biblia, donde tenemos la cita bíblica. Para que la leamos. Tengo dos bosquejos ahí, pero vamos a ver qué dice en Miqueas. Por ser palabra de Dios, serán leídas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos de verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano, para contemplar la maldad con sus manos. El príncipe derrama y el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. El grande habla el antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como espino, el más recto como zarzal. El día de su castigo viene, el castigo, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, y la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Gloria a Dios, aleluya, bendecido sea el Señor. Gracias, Señor, por sus palabras, en el nombre de Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Mis queridos amigos y hermanos, esta es hay una costumbre con esta cita bíblica, donde, bueno, Jesús mismo en Mateo hace referencia a esta misma cita, y realmente nosotros tenemos que tener bien claro en que nosotros no nos podemos ir a la ligera a decir que la Biblia dice, si nosotros tener un conocimiento o por lo menos una idea. Debemos nosotros confirmar, sabiendo nosotros que la Biblia es nuestro filtro. Oiga, ninguna doctrina puede darse sin que esté confirmado en la Biblia, ¿verdad? Hay muchos dogmas que son dados y no están mandados de manera literal en la Biblia, sino de cierta manera tácita, de cierta manera indirecta.
¿Cómo así? Por ejemplo, la Biblia nos dice no use heroína, no use crack. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que use muchas cosas de las que hay hoy en día, pero dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, si usted usa esas cosas, usted sabe que está dañando el templo. Dice que quien destruya el templo, Dios lo destruirá a él. Por ende, el hecho de usar cosas que dañen el templo son pecado y de esta manera pecamos contra Dios. Y bueno, dice la Biblia que no, dice Jesús, que no tema al que puede destruir el cuerpo, sino el alma y echarla al infierno. ¿Por qué? Porque el dueño del cuerpo y del alma es el mismo Dios. Si a nosotros nos matan por predicar la santa y bendita palabra de Jesucristo, entonces nuestra alma va al reino de los cielos. Pero si dice que el que busque su vida, éste la perderá, y el que la pierda por causa de su nombre, pues éste la hallará. Bueno, muchas veces la gente saca conjetura sin investigar. Bueno, está el caso de que muchas veces se dice de que no, que la Biblia no habla de licra, que esto, pero sí la Biblia habla de lascivia, sí habla de ropa. Dios fue el que hizo túnicas y no, la túnica no eran selladas como un chicle o como una envoltura plástica de estos envoltorios de las frutas y los pollos en el mercado, que usted ve que se dibujan todo y es transparente. Bueno, las túnicas no son así, las túnicas son sueltas, que cubren el cuerpo y no deslumbran la silueta del cuerpo. Bueno, pero ese no es el tema, sino que tenemos que tener el criterio, pero de la palabra. Que la Biblia de una u otra manera nos conduzca a que eso sí se puede o no se puede. Entonces, aquí la gente dice, cuídate de la que duerme. Yo me imagino que en principio quienes comenzaron a hablar a darle este significado de que no era la mujer, sino la carne, y no sé qué piensan ustedes, pueden poner sus comentarios ahí, si ustedes piensan que era la mujer. Entonces, cuando nosotros estudiamos esta cita bíblica, vemos que dice, leímos todo para mostrar el contexto, los textos antes y después. ¿Por qué? Porque un texto sin contexto es un pretexto. Es decir, eso no tiene sentido. Usted decir un simple texto, y quizá hay alguno que, ¿verdad?, de manera directa, por ejemplo, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay que también saber de por qué se dijo. Entonces, aquí vemos que el pueblo está pasando por una situación que regularmente se daban estas situaciones por causa de la desobediencia a Dios, por causa del pecado, por causa de darle la espalda a Dios. El pueblo estaba pasando por una hambruna, por una necesidad grave, donde la violencia existía. Cuando hay necesidad, abunda la violencia, porque hay personas que no resisten vivir o pasar necesidades y mantenerse honrados, sino que entran en lo que es violencia, arrebatar, quitar, asaltar, para satisfacer lo que entienden y que así es sus necesidades. Pero tenemos que tener cuenta que nuestras necesidades no deben sacarnos de nuestro centro, debemos permanecer íntegros. Bueno, entonces, había una ley en Israel donde cuando se iba a cosechar, lo que dice vendimia, a cosechar los frutos, había que dejarlo como los retrojos, digamos, cuando se iba a cortar el trigo, las espigas que estaban verdes y que luego quedaban como, había que dejarla. ¿Para qué? Para que cuando
llegaran los huérfanos, las viudas, los ancianitos, los extranjeros que andaban huyendo por alguna necesidad. Bueno, pues ellos, los desposeídos, los mendigos, indigentes, de eso era que se sustentaban. Pero cuando la persona le daba espalda a la ley de Dios, arrasaba con la cosecha y volvía otra vez, y lo que quedaba se lo llevaba sin pensar en este tipo de gente que la ley de Dios mandaba a respaldar de esta manera. Entonces, mire, dice, faltó misericordiosa la tierra y ninguno hay recto entre los hombres, todos se acechan por sangre, la cual cada cual arma red a su hermano, ¿verdad? Para completar con maldad, la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Es decir, no es que va a dar un veredicto por justicia, sino por su dinero. Usted le lleva dinero más que el otro, usted ganó el caso. Dice, el mejor de ellos es como el espino y el más recto como zarzal. El día de su castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, es decir, los profetas. Ahora será su confusión. Y aquí es donde llega el tema, porque está hablando de la necesidad y de la desconfianza, de la delincuencia que había en el pueblo de Israel para ese entonces. Y aquí el profeta menor, Miqueas, dice, no creáis en amigos. Aquí no está hablando de carne, ni de hueso, ni de sangre. Dice, no creáis en amigos, ni confiéis en príncipe. Aquí está hablando en personas, está hablando en autoridades de alto rango, de lo que regularmente la gente confía. Dice, de la que duerme a tu lado, cuídate. Dice, tu carne, de tu carne que duerme contigo, no. Dice, la que duerme a tu lado. Pero si usted se fija en el contexto de los versículos anteriores, está hablando de personas independientes de usted, pero que están en su alrededor y que de una u otra manera usted se relaciona con esa persona. Y la Biblia le está diciendo al pueblo de Israel, para entonces el profeta le está diciendo que no se confíe de nadie. Dice, no abra tu boca. Ustedes han oído la historia del hombre que para probar su esposa, si era íntegra, agarró y compró una cabeza de chivo, mató un chivo, no recuerdo bien, y le entró en un saco y llegó con el sangrero y viene corriendo, de que como asustado entra a la casa y le dice que que tenía una cabeza ahí que la iba a guardar. Tengo la cabeza aquí, tengo una cabeza y la tengo que enterrar. Y debajo de la cama, el piso era de tierra en la casa, y debajo hizo el hoyo. Y entonces metió el saco ahí embollado con la cabeza. El día que pelearon, que se disgustaron, la mujer buscó las autoridades. Se olvidó de que era un secreto entre los dos. Y la buscó las autoridades y vino, mire, sí, ese hombre mató uno y ahí está la cabeza. Cuando destaparon el asunto, era una cabeza de chivo. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice? Cierra tu boca, calla, cosa de peligro. No confíes. Pero no lo está hablando porque usted no deba confiar en su esposa, porque usted no deba confiar en su familia. Es que en ese momento estaba pasando eso, y el pueblo de Dios en un tiempo va a suceder, y ha sucedido ya en tiempos anteriores, en la supuesta Santa Inquisición, pues había personas que por salvar su vida delataba a su familia, que eran cristianos. Entonces, nosotros, gracias a Dios, no estamos pasando por esa situación, pero van a llegar tiempos donde la familia inconversa va a demandar, a denunciar, aquí está el cristiano, se está escondiendo,
Este es el que no quiere seguir el sistema. Este es el que no. Entonces, eso es lo que está en la Biblia. No guarda secreto. De la que duerme a tu lado, es decir, tu esposa, cuídate, pero que eso nada más no es para la mujer, también para el hombre. Dice, porque el hijo deshonra al padre, esa no es tu carne. La hija se levanta contra la madre, esa tampoco es tu carne. La nuera contra la suegra, que tampoco es tu carne. Y los enemigos del hombre son los de la casa, los de su casa. Entonces, mire aquí a quién es que nos manda a confiar. Mas yo, dice el profeta Miqueas, mas yo miraré. Mas yo a Jehová miraré. Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Y eso es lo que nos manda la palabra. No a confiar, ni a adorar, ni nada más. Es a buscar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque fuera de Él nada hay. A Jesucristo le preguntaron que cuánto bueno había, cuánto justo. Y Él dijo, ni siquiera uno. Dice la Biblia que el corazón de los hombres es de continua maldad. Y Jesucristo vuelve y refiere esta misma cita cuando está hablando de fin de los tiempos, que nosotros somos muy dados a leer una cita y de una vez sacar una conclusión de un versículo. Pero cuando Jesucristo habla, refiriéndose a esta misma cita, concordando, está hablando de los tiempos de la tribulación. Que vendrían tribulaciones difíciles, que vendrían tiempos malos. Y que no debíamos confiar en nadie, pero no en este tiempo. Era un tiempo que estaba pasando el pueblo de Israel y tiempos similares o peores vendrán. Dice que en la gran tribulación, la cual no la ha habido ni la habrá jamás, sino en esa sola ocasión en que se va a dar. Así que mis hermanos, si usted tiene alguna discrepancia, alguna duda o tiene una posición diferente, pues mis hermanos, pongan su inquietud ahí en los comentarios. Espero que le haya servido de bendición. Así que Dios le bendiga y le guarde. Y hasta la próxima. Dios le bendiga y le guarde en gran manera.